Pues bienvenidos a su programa Debate Fiscal. En esta ocasión vamos a estar tratando un tema interesante y es una mezcla muy particular que hiciste, Javier, me pareció interesante. Un marinado. Yo no sé si sea marinado, pero te quedó a punto para cómo está la circunstancia actualmente en el país. Y ese marinado está de dos partes, uno de un artículo que hace referencia a la competitividad de México y otro un artículo que escribiste, Carlos, que es referente al proyecto que tenemos para modificar el artículo constitucional que hace referencia a los principios constitucionales, que es interesante la forma que lo estás planteando. Bueno, así como lo plantea, ya diputados ni pierdan el tiempo. O sea, es una tontejada lo que quieren hacer, pero bueno. Pero bien, bienvenidos, como ven, no acabamos de presentar el tema y ya estamos entrando en calor. Pero bien, pues en este caso el programa me parece interesante por la mezcla, y lo digo muy sinceramente, al hacer la comparación de los dos temas. Y en particular en este sentido, Carlos, ¿qué opinas tú del programa de hoy, el tema que estamos tratando? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, desde que yo supe, porque empezó a correr, ¿no?, en las redes sociales, entre los amigos y todo, la propuesta de reforma al artículo 31, fracción cuarta constitucional. Y cuando lo leí, la verdad es que yo creo que Condorito se queda corto porque me fui para atrás, ¿no? Que los impuestos deben ser progresivos. Plop. Sí, plop, así 2 veces. ¿De dónde sacaron eso? Entonces, en resumidas cuentas, lo que quiso decir la iniciativa es que dado que los derechos deben ser protegidos, lo dice el primero de la Constitución, con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, así quiere que sean las contribuciones solo con el último, progresividad. Lo que se refiere propiamente a la propuesta es que quiere que el dinero que se cobre alcance más para todos. Y la verdad es que me recordó la canción del grupo La Lupita, que dice, jaja, qué risa me da, porque dije, por eso no nos quiere Donald Trump, ¿no? Es una iniciativa que nos confunde entre la progresividad tributaria y la progresividad de los derechos humanos. Por ponerlo breve, para de ahí ya salir a más comentarios. La progresividad tributaria no es ni siquiera un principio, es que la diferencia entre tasa y tarifa es esta. La tasa es fija y la tarifa es progresiva. Entonces yo en el artículo incluso marco el ejemplo que se da en los Estados Unidos a nivel de corporaciones, ¿no? Sí, eso lo marcas en el artículo de consultorio fiscal. Eso es a lo que sí. Hago un paréntesis, y la base es un artículo que escribiste para la revista Consultorio Fiscal. Así es, de la Facultad de Contaduría y Administración. Pues creo que es la única, ¿no? ¿Hay otra revista? No, yo digo, si quieres estar bien informado, ¿qué revista tienes que leer? Pues esa sí, libro es de la Facultad de Contaduría y Administración, y así la ponen Consultorio Fiscal y la pueden revisar. Y para cerrar paréntesis, fue la primera revista en el mercado en 1987 que inició con todo esto que conocemos actualmente de publicación de revistas. Pero adelante. Sí, bueno, es una revista que no postula a los 100 fiscalistas mejores de México y que no anuncia infinidad de relojes en sus páginas. Es una revista seria, ¿no? Sí, seria. Envidioso. ¿Por qué? Porque no lo pusieron en la lista y no le dieron un reloj. No, ¿qué es lo que no se vale? Me gusta más la lista del 69, ¿eh? Pero bueno, perdón, adelante, Carlos. Ok. Entonces esas dos progresividades son las que se confunden porque pues la gente habituada en el cálculo a saber que y no se refiere a eso, se refiere a que las contribuciones se tropicalicen con la progresividad de los derechos humanos, pero lo que yo concluyo es que es muy absurdo porque entonces también tendría que repetirse para la materia laboral, para la materia administrativa, claro, y así todas, y pues no va a ser. ¿No? Vale la pena, Carlos, o tu mejor opinión, echarle una leída a ese parrafito, que todos los contadores y los abogados... y en muchas pláticas empiezan y te recitan el artículo, ya ¿estás de acuerdo? El 31 fracción cuarta... Pero hazlo con sabor, así, bueno, tipo mañanera, ¿cómo lo dirías? No, ¿qué pasó? ¿De tan lento? No, digo con énfasis. Sí. Fíjate, dice, artículo 31, son obligaciones de los mexicanos, y el 31 fracción cuarta dice... contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa
que dispongan las leyes. Lo que siempre entendemos es que proporcional es que el que más gana, más paga. Y equitativo es que eres igual o desigual, ¿no? O sea, se debe tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, y más o menos. Que en ese punto me gustaría hacer hincapié porque la gente lo repite nada más como el Padre Nuestro, ¿no? Y no es así. Los tres estamos igualmente vivos. Tan sencillo como que hablamos. Bueno, dos vivos y uno medio vivo. Nos ponemos, ¿no? Pero los tres no tenemos ahorita probado el mismo dinero en la cartera, porque lo que quieran, ¿no? Porque no nos pagaron o porque no quisimos traer tanto. Pero esa es la desigualdad, esa es la equidad, la desigualdad. Entonces, bajo esas bases es que me queda muy claro que es algo que no entiende el gobierno actual. La desigualdad es la base de nuestra sociedad. Tanto trabajas, tanto ganas. Tanto te esfuerzas, tanto eres exitoso. No todos tienen que ser exitosos, no todos tienen que ser ricos. Por eso es que ya... Bueno, ahorita querer ser rico ya de entrada es estar contra el régimen, ¿no? Es que ese es el problema. O sea, las políticas actuales van en el sentido de que no tienes, yo te doy. Y que a los tercera edad y que a los ninis y todo. O sea, está bien, pues ok, les das si sobra. Pero como en este país no sobra, ¿para qué hacer ese esfuerzo? Hasta el mismo Juan Manuel Serrat lo dice en una canción, tanto vales, tanto haces, ¿no? Entonces esa es la base. Y pare usted de contar. Exactamente. Entonces esa es la base de nuestro país, se crea bajo la libre competencia. Desde luego estamos hablando de la herencia americana. O sea, no somos un país socialista o comunista de que todos debemos estar. No, quien más le eche ganas va. Entonces, en ese sentido, es que yo no entiendo cómo quieren hacer las veces de la progresividad. Perdón, pero no dije cómo queda ahora con el cambio. Sí. Sería nada más la última parte. De la manera proporcional, progresiva y equitativa que dispongan las leyes. Le meten esa maldita palabrita ahí, que después de leer tu análisis dije, qué indejos son. Antes de eso yo no hubiera... Entendido. Tan seguro. Dice, a lo mejor sí inventaron el agua tibia, ¿no? Pero después, una vez ya que yo no soy abogado, ni lo mande Dios. Entonces, no es para todos. Hay niveles, digamos. Y entonces una vez que más o menos le voy captando, digo, no, pues sí se están haciendo fuera de la basinica. Y esto lo están haciendo porque básicamente lo que pretende el gobierno, salvo tu mejor opinión, es que los ricos paguen más, entrecomillado. O sea, oye, espérate, ¿para eso quieres ese cambio? Y entonces tenemos que estar revisando, oye, pero se supone que los principios básicos hasta este momento es que entre más ganas, más pagas. Claro. Pero hay un ingreso per cápita que viene cayendo de manera terrible en este gobierno. Hay más pobres. Evidentemente, a más pobres, menos recaudación. A menor ingreso per cápita, menos recaudación. Entonces, pues evidentemente que con un cambio que le hagan a alguna ley, pues no va a pasar mucho. Pero es que fíjate que hay un punto que yo ya no escribo, desde luego, porque el tema se hace muy amplio. El Estado mexicano se rige principalmente por 3 vías de ingreso, vamos a ponerlo rápido. Ingresos petroleros, empréstitos e ingresos tributarios. Lo que quiero entender es que de los 3, por lo menos era probado hasta hace poco, que México no era fuerte en ingresos tributarios. Era fuerte por el petróleo, ha sido siempre la caja chica, Pemex decían, ¿no? Empréstitos, pues sabemos que es común, hasta los Estados Unidos lo sufren. Entonces, si lo que quieren es que solo de las 3 vías de ingreso de los impuestos se haga están sufriendo, o sea, estamos absurdamente siendo muy ilusos, ¿no? O sea, el tema tributario es un distractor, yo me imagino, es algo que quieren hacer solo por justificar un trabajo, sumarle texto. O sea, los principios, lo digo ahora sí en el artículo, son tales porque sirven o no sirven. O sea, que la gente se la viaja y piensa que es por la moral y todo eso, pues eso es para ir a misa, ¿no? A ver si me fue bien o mal. Los principios sirven o no sirven, y el ejemplo que yo doy es, la no reelección en México es un principio porque ya se vio después del porfiriato que no sirve. O sea, no es bueno ni malo, simplemente no sirve. Y así yo lo pongo, ¿no? Quedarse acostado en casa y esperando ganar millones de pesos no sirve. O sea, no es bueno ni malo, nadie se va al infierno, no sirve. Es la clave. Entonces, ¿para qué quieren que sean progresivos
Si ya lo dice el primer artículo de la Constitución, bañando todas las áreas. Y segundo, ¿sirve o no sirve como está ahorita? Y creo que ese es el punto principal. Ahora, ahí, si me permites hacer una acotación, lo que estamos comentando es una propuesta que está todavía en estudio, ya está en lo que es para efecto de iniciativa, para efecto de modificarse, que habría que ver qué pasa con esto. Y dos, si lo entiendo bien como lo estás comentando, tienes también, y si sería colación, tienes un libro hablando de principios tributarios en este sentido. Principios y conceptos fiscales fundamentales. Que alguna vez lo comentamos aquí también, pero si me permites ahí nada más hacer una acotación es, hablamos de muchos principios constitucionales, pero si nos dirías o nos reafirmas cuáles son los que están establecidos y cómo se entienden los demás, y en su caso hablar de este tema que estamos comentando, cómo lo tratan de embonar en este artículo 31, fracción cuarta. Bueno, primero creo que es importante que todos los que estamos frente a una aula en algún momento de la vida, sepamos que solamente es la letra de la ley, lo dice el 14 de la Constitución y el 19 del Código Civil. No sé por qué se inventan el principio de generalidad y el principio de obligatoriedad si no los dice el 31, fracción cuarta. Entonces, si la ley es general y abstracta, pues faltaría el principio de abstracticidad, ¿no? Para que rime, como lo pongo en el artículo. Solo son 4: destino al gasto público, proporcionalidad, equidad y legalidad. Y se acabó. La legalidad es, aquí yo se los dejo nada más de tarea y eso lo pueden ver en mi libro. Una cosa es la legalidad tributaria, otro es el principio de legalidad y otro es la garantía de legalidad. Entonces, está más triste que hablar de moles entre poblanos y oaxaqueños. Esos son los únicos 4 principios que se dan. Hay principios como la simetría, como lo que es el mínimo vital y otros, pero esos son económicos que la misma Corte ha dicho que son accesorios de los constitucionales, dicho en otras palabras. Los principios constitucionales deben estar presentes siempre, los económicos no. Hay simetría muy notada, por ejemplo, en el 28 fracción 30 de la ley del ISR, que si yo, patrón, estoy pagando algo que no va a ser ingreso acumulable para el trabajador, pues para mí la deducción no puede ser total, dado que el Estado pierde. Pero no se puede jugar igual en la previsión social pensando en el caso de lo que son los reembolsos por gastos de médicos mayores, ¿no? Me queda claro que es el motivo de acumulación y a su vez de deducción de la aseguradora, pero para un trabajador eso no le va a acumular. Allí no hay simetría. Entonces, ya que estamos entrando en todos estos temas, vuelvo a insistir, lo que la iniciativa busca, pues es que, en pocas palabras, los impuestos sirvan la progresividad como es en el sentido natural de los derechos humanos, que mis derechos cada vez valgan más, y traducido a la rama económica, no tributaria, económica, es que mi dinero cada vez me alcance para más cosas. Pero eso no es un tema fiscal, eso es un tema de la política económica de cada país. ¿A qué me refiero con esto? Si hay si hay una forma de incentivar el consumo de X o de darle a la industria más ayuda, o lo que era común de la gasolina, ¿no? Que había muchos subsidios, eso es lo que me puede hacer que me alcance para más, que haya más trabajo me alcanza para más, que el precio baje, que el dólar, lo que ustedes quieran, eso alcanza para... No tiene que ver con los impuestos. Ahí es donde creo que se equivoca. Entonces, si lo concluimos en este sentido, la iniciativa, desde tu punto de vista, carece técnicamente y sería un retroceso desde el punto de vista técnico, hablando de principios constitucionales, en el caso de que avanzara, y va a generar problemas posteriores, ¿así lo entiendo? Yo como que entendí que es irrelevante, ¿no? Lo pongas o no lo pongas, o sea, como que simplemente son enchiladas con queso y ya, pero si fuera irrelevante van a decir, ¿para qué estamos hablando en este programa de esto si es irrelevante? El tema es que realmente es irrelevante desde el punto de vista de que es una palabrita más ahí y ya. Pero lo que pretenden amarrar de ahí es, oye, que los ricos paguen más. Y tú dices, oye, a ver, no entiendo. Se entiende que independientemente de que seas rico o seas pobre, el impuesto sobre la renta lo que grava son los ingresos. O sea, si tú eres rico pero ya no tienes ingresos, bueno, pues no pagas impuestos. Si eres rico pero estás pagando impuestos por arrendamiento, porque tienes ingresos de arrendamiento, etcétera, pues pagas impuestos
hasta de una tasa del 35%. Iván, si consumes más, pues pagas más impuesto, pero continúa ahí. Si eres accionista, pues pagas en los dividendos hasta un 10% más, pagarías hasta un 45%. O sea, eso ya ocurre. ¿Los ricos pagan más? La respuesta es sí, así es como está diseñado el esquema tributario en México. Las tasas efectivas dan cuenta de ello. En Estados Unidos no está así. En Estados Unidos es probable que una vez que alguien gana más, va pagando más. Gana más, va pagando más, gana más y empieza a pagar menos. O sea, el propio esquema de tributación hace que cuando ganas mucha lana te den chance de que puedas crecer más. Pero es que lo que dices es bien cierto y qué bueno que lo platicas, porque en Estados Unidos entienden que la iniciativa privada es la que debe regir en la economía. Yo no veo un gobierno americano, salvo el caso de los programas que incluso ya desaparecieron, el Obamacare y todo eso, que se dedique a dar y a dar y a dar y a dar. O sea, para ellos es tú hazte a un lado, Estado, yo aquí trabajo. Dicho en pocas palabras, en los Estados Unidos la Constitución sirve solo por las relaciones con el Estado, pero entre particulares hacen lo que quieran al grado de que no hay ley laboral en los Estados Unidos. Pero en México, con lo que tú platicas de que los ricos paguen más, me suena más a una inercia resentida. Como ellos tienen mucho dinero, quiero que paguen más y eso me hace popular ante todos porque digo lo que quieren oír. Entonces la verdad es que hasta pena me debería dar, porque lo que no he hecho yo como gobierno es dar la educación básica para que todos tengan igualdad de oportunidades. Hago una pausa. Por eso la UNAM es exitosa, porque no importa si vienes con cuchara de plata en la boca o no, todos tienen la misma oportunidad y de ahí han salido magistrados, ministros, secretarios de Estado, empresarios y pues hasta el mismo Carlos Slim es egresado de la UNAM. Entonces, un ejemplo así es lo que no vemos por fuera. Mucho resentimiento, o sea, perdón, ya existe, el que gana más paga más, pues así se formó este país, ¿no? Si tienes éxito, pues pagas y si no, pues no te apures, ¿no? El sistema solo te lo da. Sí, bien, perdón, en este caso, entonces, concluyendo, la propuesta que está de la modificación del artículo 31, fracción cuarta, tratándolo de aterrizar con lo que estamos comentando, el que voy a poner dos escenarios, que no pase, que realmente la discutan, que observen el procedimiento en el Congreso, y si pasara, tú lo verías como un golpe fuerte, una deficiencia o mostrar la falta de conocimiento llevado a lo que es la parte constitucional y generar problemas diferentes en este sentido. ¿Cuál sería tu conclusión, Carlos? Pues alguien lo dijo hace cerca de 2000 años, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Wow. La verdad. Perdónalos porque no saben lo que aprueban. Exacto, o sea, pero que no nos crucifique nada más, Carlos. No, lo que pasa es que yo vería que es una total ignorancia, perdón por la palabra, pero es verdaderamente eso, de qué son los principios y de qué implica la verdadera progresividad a la que se refieren. Vamos a llevarlo al extremo, vamos a pensar, como es común, pues es el partido oficial el que lo propone y difícilmente no pasan las cosas que así propone este partido, se aprueba. Para mí es motivo de que como particular yo le exija al Estado que entonces no solo esté yo atento a lo que sale en el diario oficial, sino que le exija que publique en el diario oficial. ¿Sí me explico? O sea, me abre la puerta a que yo pueda exigir políticas públicas, que no es la idea que se da. Me explico. Las políticas públicas son lo que cada persona que viene al mando, en el caso anterior de un partido y ahora de otro, no importa el color, son las ideas propias que cada quien tiene para echar a andar un negocio. Pensemos que yo soy el gerente o el director general de esta empresa que realiza hamburguesas, ¿no? Con la M, y un día me dedico a vender pizzas, me van a decir, pues estás mal, ¿no? Porque no se dedica eso a la empresa. Pero fuera de eso tú puedes hacer lo que quieras, abrir sucursales, ok. Entonces esa es la libertad de juego. Hoy en día ellos solos están, volviendo a los 2000 años, crucificando sus políticas públicas. Sí se sabe entender. Pero si el tema se va a ver como la valoración de pruebas en lo fiscal, que pues a ver qué quiere el SAT y yo me persino y a ver qué pasa, pues entonces vamos a acabar nada más con un texto más abultado y se acabó. O sea, el chiste no es escribir, el chiste es que funcione
y si lo pongo es porque hay, si lo sumé al menú es porque lo puedo pedir, lo puedo ordenar, lo puedo comer y lo puedo pagar. Y no creo que vaya a pasar así. Entonces sería la conclusión, como estás comentando, es que esto no tiene que continuar en el proceso de revisión y no se debe de publicar ni avanzar. Es que hay dos temas que creo que aquí se le olvida al mexicano, y lo pongo yo en el artículo. Hay dos tipos de derechos. Derechos que yo ejerzo de manera independiente, con plena libertad, por eso los americanos hablan de la libertad, como implica el poner un negocio, como implica que la gente decide estudiar, que quiera tener hijos, son decisiones que no necesita de nadie. Pero hay otros derechos donde forzosamente necesita del Estado, como es la salud. O sea, ni modo que yo solo me atienda, pues no tengo, como es la educación, yo no me puedo dar el título, ¿sí? Puedo ir a que me hagan doctor en ciencias de no sé qué cosa, pero bueno, o sea, alguien me lo tiene que dar. Y tiene que haber una infinidad de situaciones en las cuales yo estoy atento. Teniendo en cuenta todos estos, hay derechos en los que soy independiente y otros en los que dependo. No es que uno sea bueno o no, así es la vida. A veces somos independientes y a veces dependemos. Y lo fiscal lo que hace es, cuando eres independiente te cobro, pero cuando eres dependiente te exento. Por eso la salud es exenta en IVA, por eso la casa habitación no paga IVA, por eso los fármacos están al 0% y así un largo etcétera. Pero eso sería para todos. Para todos. Entonces, cuando hablan de la progresividad, lo que están haciendo es, ustedes díganme, ¿a qué lado lo están cargando? ¿Al de que pague más o al de que exente más? Y ahí se acabó la historia. Pues entonces, o sea, podría llevarte a un problema claro, técnico, digamos, ¿no? Claro, o sea, si va a ser progresivo, yo la interpretación que le pudiera dar, que creo que nadie lo ha de estar pensando ahorita, es yo quiero más negocio, quiero ganar más, soy un pequeño empresario, soy una pyme, y ahora quiero ser una gran empresa y tú tienes la obligación de hacerme progresar, porque eso es progresivo, no regresivo. Entonces, esa progresividad es muy distinta de lo que son los derechos económicos y sociales que maneja el Pacto de San José. Otra historia totalmente distinta, ¿no? Dos cosas, agua y aceite en lo que estás comentando. Exactamente, o sea, la progresividad de los derechos implica que ciertamente yo pueda hacer más negocio, que ciertamente yo pueda tener más participación en la industria, pero no por lo tributario, no lo dice así el Pacto de San José, sino porque las condiciones del país me dan menos requisitos, se abren más concesiones. Antes la compañía celular tenía un máximo de inversión pública extranjera del 50%. Hoy en día ya no hay esa limitante. Si ustedes gustan contratar un servicio de televisión por cable, antes era por tiempos marcados y hoy en día ya no. Esa es la progresividad, que ya no estoy anquilosado para poder decidir. Ok, y de ahí que el programa de hoy es: se necesita más recaudación y la productividad en México en caída libre. Si lo relacionamos o lo subrayamos con lo que estamos comentando, Carlos, Javier, el hacer, pensemos que no vaya a ser así, pero en el caso de que se publique esto y que pase en el Congreso de la Unión, no va a ser que tengamos mayor recaudación. Claro que no, hasta el Cruz Azul lo sabe. Pobre Cruz Azul, lo traes como... Bueno, es que se quedó por tradición, ¿no? Pero ya ganó. Y ahora que se les vaya el Tuca, peor, pero bueno. Aquí el tema es, fíjate, estábamos echando unos tragos muy a gusto, ahí entramos al tema de que México recauda poco respecto del PIB. Dice, oye, espérate, es que si comparas lo que recauda México respecto del PIB con los demás países de la OCDE, es el que menos recauda. Y aquí siempre tendríamos que preguntarnos, oye, ¿y el ingreso per cápita, apa? Porque estamos jodidos aquí. La gran mayoría de los mexicanos ganamos 2 salarios mínimos o menos. O sea, no pagamos impuestos sobre la renta. Me comparas contra otros países donde ganan 10 o 12 salarios mínimos, pues ya, entonces, evidentemente, no es una comparación que pueda... no sería algo comparable, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y eso entenderlo no está fácil, ¿no? Porque un político simplemente se amarra de ahí para decir hay que cobrar más y más y más impuestos. Oye, no, a ver, espérate, no cobres más impuestos, ya están los impuestos. Logra que la gente tenga más y más ingresos y automáticamente van a pagar más. Ahorita, al estar incrementando tanto el salario mínimo, otro de los efectos es que cada mes
cada vez más personas ganan el salario mínimo y por lo tanto no pagan impuesto, porque el principio que tenemos hasta este momento, no sé si sea un principio, digamos la regla que tenemos hasta este momento es que el salario mínimo no paga impuesto. Y entonces dices, ¡ay, en la torre! Entonces nos estamos dando un balazo en el pie. Pues sí. Digo, no paga impuestos sobre la renta, en su caso, pero sí pagas aportaciones de seguridad social, pagas impuestos sobre nóminas. Bueno, eso lo paga el patrón, El ¿no? patrón, sí, porque en el mínimo se le va la carga al patrón. Correcto. Digo, pero bueno, entiendo lo que están comentando. Ya querías defender, No, perdón. Pero es cierto en el contexto que lo estamos asentando en este sentido. Ahora, si tratáramos en este caso nada más de concluir esta parte, si les parece bien, y entremos a la siguiente etapa de lo que es nuestro tema, en este caso, Javier, ¿cuál sería tu conclusión del tema que estamos hablando, de la iniciativa que se está en el proceso, que ya está en la Cámara? ¿Cuál sería tu conclusión? Y te haría una pregunta muy particular. ¿Por qué escogiste el tema? ¿Por qué lo consideras tan importante que lo estemos exponiendo ahorita? En este caso, lo que se ha estado diciendo, oye, es que lo que se está recaudando no alcanza. Este gobierno ha sido muy mentiroso, o sea, siempre inventa números. Otros datos. Cae la recaudación y por otros lados te buscan que no es, oye, no, se recaudó más, ¿no? Aún y cuando los números ahí están. Ajá. Ya no hablemos de la parte delincuencial, que eso da mucha tristeza, pero bueno, en esta parte... Perdona más, entonces lo que quieres decir es que cuando me dice el SAT en la información estadística, hemos recaudado más, ¿es falso? Sí. Okay. No es falso, es interpretación de los números. O sea, de qué manera los acomodas para que te dé una no verdad, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, oye, ¿qué es lo que les ves? El financiero y dice, oye, sigue bajando la recaudación, y ves del otro lado y ahí estos güeyes dicen que sigue aumentando. Entonces, es triunfalismo. El tema aquí es que cada vez recaudamos menos y queremos pagar más y más y más gasto social y no alcanza la lana. El planteamiento ahorita es, oye, ¿qué vamos a hacer para poder pagar todo este gasto público? Ajá. Y dices, pues vamos a buscarle por algún lado para que se logre recaudar más. Cuando el principio básico de que suba el ingreso per cápita ha sido al revés. Ha venido cayendo el ingreso per cápita. Somos cada vez menos, más pobres, digamos más pobres, y entonces, pues por tanto, pagamos menos impuestos. Y nada más complementando, curiosamente a nivel económico macro, digo, la política de México económica es buena. Curiosamente, con lo que estamos hablando. No te entendí. Sí, hablando en forma macro, en lo que es ingresos, egresos, es más la posición que le dan y la calificación que le dan a México ha permanecido, continúa. Entonces creo que esa se ha respetado a nivel general. Ese sería mi punto, como que siento que esa es una parte del contrapeso que habría que considerar. Y digo, no quiero decir que lo que estás comentando sea erróneo. Digo, yo creo que habría que complementarlo para tener, y eso lo considero yo una forma más objetiva de lo que estamos comentando. Pero ese sería mi comentario. Veamos después, vamos al corte y después vemos la parte de la productividad que está en caída libre en México. Y tú vas a decir, oye, ¿y los de Fitch? ¿Qué chingados están viendo? No, vámonos a corte. Adelante. Para quienes gustan del chismecito fiscal, ahora estamos en Spotify. No te pierdas ninguno de nuestros podcasts. Búscanos como IMEFI TV. Mi nombre es Francisco Yáñez y quiero en esta ocasión platicarles un poco del curso que tendremos a través de IMEFI sobre los pagos al extranjero. Este tema de pagos al extranjero se vuelve muy interesante en empresas en donde pues a lo mejor somos un establecimiento permanente de un extranjero. A lo mejor somos una nacional, pero sin embargo hacemos pagos como desde dividendos, arrendamientos de inmuebles, pago de regalías, y los cuales estos llevan una serie de mecánicas en las cuales quien lo paga, si no los cumple, simplemente no lo hace deducible.
los temas como la retención no es lo único. Además hay que presentar informativas, hay que también hacer el CFDI, entonces se vuelve muy importante para que tú puedas saber la forma en cómo puedes deducir, y es una de las formas en donde ese pago al extranjero en muchas ocasiones es como los inversionistas extranjeros ponen un establecimiento permanente, pero en algún momento hay figuras en las cuales llegan a estar protegidas a través de un tratado que evita la doble tributación o la disminuye, o en algunos casos pues, te impone ciertas obligaciones. Entonces, a mí me gustaría muchísimo invitarlos a que ustedes puedan participar. Este es uno de los temas que a través de IMEFI pues estarán manejando y esperamos contar con ustedes. Que estén muy bien. Mis queridos amigos y colegas, su servidora Yadira Albor, como siempre, con el placer de saludarles, los quiero invitar a que nos acompañen en el diplomado que tendremos próximamente acerca de digitalización contable, todo lo referente a contabilidad electrónica. Todos presumíamos que la contabilidad electrónica iba a desaparecer, y les recuerdo que desde 2015 tendríamos que estar enviando nuestra contabilidad, pero en este diplomado vamos a ver cómo utilizar esto a nuestro favor, cómo poder dar cumplimiento a los requerimientos que tiene la autoridad en este tema, cómo ayudarnos con el CFDI, cómo se relacionan, cómo nos puede ayudar para resolver cartas e invitaciones del SAT. Así es que no se lo pierdan, 20 horas diplomado contabilidad electrónica combinado con CFDI. Los espero en su casa, IMEFI. Hola amigos de IMEFI TV, es para mí un gusto y un privilegio invitarlos a que se inscriban al próximo taller especializado de personas físicas. Todos debemos de contribuir al gasto público, ya que lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Veremos temas importantes para saber cómo tributar respecto a salarios, actividades empresariales, servicios profesionales, uso o goce temporal de bienes, dividendos, enajenación de bienes, adquisición de bienes. Veremos temas de mucha importancia y seguramente de mucho interés para ustedes. Así que los espero. Inscríbanse. Bien, pues continuamos en su programa Debate Fiscal. El día de hoy en un tema interesante, refrescante en este tiempo de calores, bastante fuertes, por cierto, que muy atinadamente, y lo digo muy sinceramente, el nombre le puso Javier, se necesita más recaudación y la productividad en México en caída libre. Esta primera parte la estuvimos comentando referente a la propuesta que está de modificarse el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, referente a los principios constitucionales. Hemos hecho una serie de reflexiones en esta parte y entraríamos a la siguiente sección que está prácticamente relacionada en esta parte, y hablamos de una palabra que es importante, que es la competitividad a nivel país. En este sentido, en esta parte, Javier, ¿cuál es tu...? Porque pusiste un artículo del periódico Financiero. Es el Financiero de 21 de junio de 2023, del día de hoy. ¿Qué te hizo incluirlo para el programa de hoy? ¿Qué fibras te tocó en este sentido? Fíjate que el tema es ese, o sea, ¿cómo vamos a poder recaudar más si vamos de reversa? O sea, ¿qué está viendo Fitch? Porque tú dices, oye, pero las cifras macroeconómicas están bien picudas. Y tú dices, oye, llevamos los 4, casi 5 años de este sexenio sin crecimiento. Los últimos años de Peña Nieto ya no fueron tan buenos. Traemos problemas graves con el tipo de cambio tan bajo para los productores nacionales o para los exportadores. O sea, por todos lados nos está pegando, y Fitch dice, oye, ¿vas bien? Tú dices, ay, se los están chamaqueando, ¿no? Me acuerdo en el 95 con Salinas de Gortari, pues así estábamos, o sea, los economistas tenían las mismas babosadas
que están diciendo ahora. O sea, hay por ahí chistes de economistas donde nos dicen, oye, es que la mitad del tiempo te dicen qué es lo que va a pasar y la otra mitad del tiempo te dicen por qué no pasó lo que te dijeron que iba a pasar. Ahí es como se ven un poco las cosas. Pero veamos este número, este está terrible. Dice en el ambiente de negocios del Financiero, retrocede México en competitividad a lo largo del sexenio. De acuerdo con el ranking del IMD, entre 2019 y 2023, el país pasó del lugar 50 al 56. Si vemos aquí algunos números interesantísimos, resulta que el primer país es Dinamarca, está Irlanda, Suiza, Singapur, Países Bajos, Taiwán, Hong Kong, o sea, Suecia, los países que ya sabemos que son muy, muy competitivos y están compitiendo entre ellos muy fuerte. Y ahora, entre los peores, porque no somos el país 56 de 200, somos el 56 de 64. O sea, ahí va. O sea, estamos por llegar a los últimos lugares. Nos falta poco, pero Ya, ahí vamos. ahí vamos. La meta. Así es. Bueno, es difícil. Con todo respeto para nuestros amigos de Perú, ellos son un país más competitivo. Perú es más competitivo que México, ¿no? En el 2023. Abajo de nosotros está Venezuela, está Argentina, está Mongolia, está Sudáfrica, está Brasil. O sea, estos países sí tienen un problema por ahí grave. En 2013 cuando empezamos con esta medida, resulta que estábamos en el lugar número 32 y en el 2023 pasamos al 56. O sea, eso es como que casi que nos salimos de la forma en la que se pueden llevar estos datos. Hace un Víctor Piz, a lo mejor ustedes lo ubican, si no ven ¿cómo se llama? Periódicos cuatroteros, ¿no? O sea, si ven el Financiero, Víctor Piz es de los analistas del Financiero, nos dice que la 4T no se lleva con la competitividad y de alguna forma me parece que el artículo que escribe lo hace de forma atinada, pero sí debiera poner a pensar a los de Fitch cómo nos los estamos bailando, ¿no? Fíjate que eso que platicas me recuerda el título del autor Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. No sé si recuerden que desde las campañas presidenciales se hacía mención de la administración actual que para qué salir tanto si México tenía todo, y ahí es donde empieza a perderse la idea de competitividad y hoy en día los números lo muestran. Ahora, la pregunta es tan lógica como un parangón sencillo. Si en una empresa las ventas bajan, subes los precios. O sea, ¿alguien entendió eso? No, o sea, ¿cuál es la lógica? Si no está siendo ya competitivo México por los muchos índices y referentes que se tienen al tema, era lo que platicábamos en el corte. Los problemas se causan y dan como efecto la situación que me aqueja. El problema se le toma por la consecuencia o por la causa, y pues claro que cualquiera sabe que es por la causa. Si vemos que hay cucarachas en el piso, pues es porque a lo mejor hay por ahí una fuga que da a un restaurante vecino, pues la tapamos, ¿no? Y se acabó. ¿O qué? ¿Nos dedicamos a matarlas? O sea, no. O limpiar la casa. No va por ahí. Dices, ese fentanilo viene de China. Claro, ¿no? Exacto. Entonces ese es el problema. O sea, si México está perdiendo en competitividad, no es un problema fiscal, es un problema de administración, de presupuesto y de políticas actuales. Pero es que estamos en una disonancia en la que todavía no, la gente me parece que no acaba de entender qué tipo de país somos. Va a ser un país de libre economía en donde yo puedo participar en los mercados e incluso entrar en licitaciones, porque la verdad es que pues ahora todo es... ¿Cuáles licitaciones? Exacto, ya como no hay. cuando había licitaciones. Como cuando había. Y entonces, ¿cuál es el punto que verdaderamente estamos teniendo como referencia? ¿Verdaderamente bajo la corrupción? ¿O ha sido peor, no? Y entonces todos esos temas que hoy en día creo que ya no denotan el país que en inicio ostentaba la Constitución, me recuerda aquel meme que circuló varias veces, que era en broma, que decía, cada vez que leo mi Constitución pienso que sería muy bonito vivir en un país así.
Claro. En letras, claro, ¿no? Por eso es que la que le van a sumar suena bonita, ¿no? Y hasta hace inspiración porque también termina en dad. Progresividad, equidad, navidad, vanidad y todo lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, al punto que voy es, la falta de competitividad no es un problema tributario. Puede ser un punto de referencia por la atracción que se dé a la inversión extranjera. ¿Y por qué no? Inversión privada nacional. Pero, ¿qué se está haciendo en ese punto? El Tren Maya, ya me acordé. Bueno, y en ese sentido, el artículo, Javier, en el intermedio lo comentaba, a mí me parecía que la forma en que lo están realizando, el estudio sobre qué bases lo están considerando, me parece importante, si me permiten comentarlo. Lo están haciendo en 4 puntos que son fundamentales, o 4 áreas para medir la competitividad. Fíjate, Carlos, primero, desempeño económico. Javier, eficiencia gubernamental, con todo lo que estamos viendo. Eficiencia empresarial. Y por último, infraestructura. Si hablamos de estos 4 ejes, creo que sí nos dan mucho a pensar con lo que estamos viendo y estamos pasando en este sentido. ¿Qué opinas tú en esta parte, Javier? Aquí el tema es que, fíjense que en México hemos sido muy especiales para medirnos con los demás, ¿no? Ahorita, por si no lo saben, queridos amigos, ya no estamos compitiendo en PISA, ¿no? La prueba PISA, o sea, la forma en la que nuestros hijos se están educando va a dejar de ser algo que se califique. Eso lo hicimos antes y dijimos, no podemos aceptar que somos el último lugar porque no nos dan la metodología, ¿no? Y así nos la vamos llevando. Y aquí esto lo hace, dice, es un ranking de competitividad global comparado con otros países cuyas economías tienen un tamaño similar o incluso menor a la nuestra. O sea, son países un tanto similares. Es un instituto de Suiza que publicó ayer su anuario de competitividad mundial de 2023. Analiza 64 economías. Hasta el año pasado eran 63, ahora ya son 64. Y el reporte anual de la prestigiosa Escuela de Negocios Europea revela que México ocupa el puesto 56, después de 2 años de haber estado en el 55. Quiere decir que el país no solo pierde un lugar, sino que está entre las 10 economías menos competitivas de este ranking. O sea, andamos liderando las últimas, ¿no? Es un tema. Creo que ahí es donde falta la fuerza de las políticas. Les platicaré una situación que a mí me sucedió de niño. Cuando yo estaba aprendiendo las tablas de multiplicar, pues no había la tablet, obviamente no había celulares todavía. Y recuerdo que un compañero me mostró que llevaba las tablas en un tarjeterito, así como para tarjetas de crédito de plástico, muy bonito impreso. Y le dije, oye, está muy bonito, es muy práctico porque de la mano lo puedo sacar y pues ir practicando si quiero andar en el coche, en el camino, lo que sea. ¿De dónde la conseguiste? Y me dijo, mi mamá, que era secretaria, recuerdo, en alguna empresa, la hizo. A mí se me ocurrió decirle, oye, no seas malito, dile que me venda una. A ver, le pregunto, y al otro día regresa, sí, a 5 pesos, dame una. Y todos los compañeros le empezamos a pedir. Y nadie empezó como que, pues sí es secretaria, se está saliendo el dinero, se está usando, no sé, la papelería de la empresa. Yo mismo lo pensé así porque pues creo que se merecía esto, no me lo iba a dar de a gratis. Perdón, no me lo iba a dar de a ninis, perdón, no, a gratis, algo. Entonces ese es el punto, o sea, ¿qué estamos fomentando en este país? Una nueva idea en México, porque es tema de muchas películas, esta reciente de Ben Affleck, ¿no? Air, como salió el tema de Michael Jordan, etcétera. Si alguien trae un nuevo proyecto en México, también el problema es mexicano. Yo tengo un primo que hace lo tuyo igual que tú, pero más barato. Es más, si te compro 2, ¿en cuánto me lo dejas? O si me sirve, te lo pago. O sea, todo el mundo ya tiene una forma de trabajo, de negocio, que no se le ha dado ese ímpetu que da el efecto de salir adelante. Si regresáramos esas veces, pues yo creo que la mamá de mi compañero no hubiera hecho ni una sola tabla, ¿no? Y a lo mejor hasta hubiera descansado en la lógica de que a ningún alumno se le puede reprobar en la primaria. Entonces,
Eso es lo que estamos viendo de avance, esas son las políticas y eso es lo que habla de la ineficiencia gubernamental, ineficiencia empresarial. Ese es el plus que nuestras leyes no muestran, que nuestro entorno no da. No lo veo. Y la recaudación está implícita, y la parte económica. La recaudación yo la baso en 2 ejes, porque eso es nuestro estudio, ¿no? En la mala fe, pese que la buena fe es el principio que existe, artículo 257 del Código Civil Federal, la mala fe, me explico. La buena fe es que si tú me cuentas algo y Javier algo, yo les creo, porque desde chico aprendí a que me están diciendo la verdad. Para el SAT es al revés. Yo sí dudaría un poco. Dependiendo, ¿no? Pero para el SAT es todo contribuyente es mentiroso. Y segundo, el SAT se está enriqueciendo de forma ilegítima, lo explico por qué. Hacer malas leyes trae como ejemplo una mala consecuencia, como es el caso de los listados del 69B. El 69B del Código Fiscal dice expresamente que el listado tiene efectos generales. Desde luego me hace pensar en que los comprobantes no son deducibles, ni fueron acreditables si va ISR para quien lo recibió. Pero que ahí dice efectos generales y en donde la ley no distingue, no debemos distinguir, quiere decir que tampoco debieron ser acumulables para el que los vendió. Eso es la inexistencia, la simetría o como le quieran llamar. Y entonces ese que pagó al fisco, el fisco recibió dinero de forma ilegítima, no ilícita, ilegítima. ¿De eso está viviendo el SAT? ¿De presunciones? Yo creo que no es el SAT. El SAT está haciendo lo que tiene y las herramientas que se le han otorgado. No le puedes decir que sea el SAT. Sí piensa tantito, decía Héctor Suárez. No duele, ¿no? O sea, la verdad es que... Pero el SAT no es quien lo hizo y lo que te va a decir el SAT es que estoy haciendo lo que yo estoy facultado. No, ahí es el error. El SAT lo hace peor. Entrando en ese ejemplo de inexistencias por falta de activos, de personal o de capacidad de infraestructura. Miles de ejemplos tengo donde el SAT dice, es que los activos que sí tiene no son suficientes para los ingresos que da. Eso no dice la ley. Pero ahí entramos a una parte más. El problema ya no es el SAT. Es el SAT. No, yo creo que allí es... La ley está mal escrita y el SAT la mal aplica. Y si lo manejas con un desconocimiento del contribuyente... Se llama México. Bueno, entonces yo creo que tengas un derecho, que lo sepas pedir y que te lo quieran dar. Pero es que, no hay que... Y dos, tienes que conocer lo que estás haciendo. Pero es que el SAT está aplicándolo mal en el ánimo de seguir cobrando. Entonces me regreso al punto por el que inicié. Nuestra economía en el ingreso tributario está mal porque esa base de presunciones mal escritas y a su vez mal aplicadas, porque eso no dice la ley. La ley habla de la falta de, no de la insuficiencia de. Pero las presunciones, a ello llegaría. Tenemos la ley fiscal que nos merecemos y los gobernantes que nos merecemos porque eso es lo que hemos elegido. Las presunciones... No, yo no voté. No, pero eso no te exime de... No, a lo que voy. Y tienes una parte muy importante. La ineficiencia o la deficiencia de la recaudación o de la fiscalización, la forma más sencilla fue solucionarlo con presunciones y con la parte tecnológica. Y sigue siendo la parte más importante. Y si aparte las presunciones no se cumplen en su letra de ley, que así lo dice el 14 de la Constitución y 19 del Código Civil, las resoluciones son conforme a la letra de la ley. Sí. Si la letra de la ley dice rojo, no es morado, es rojo. Sí. Si la letra de la ley dice falta de activos, es falta de activos y no activos insuficientes. Que son diferentes. Y ahí es donde está mal escrito porque no deja claro y mal aplicado. Entonces nuestra tributación se nos está yendo por el hoyo. Y si aparte le van a sumar, y como bien dice Javier, los índices no son cumplidos, yo no sé qué está pasando. O sea, así no va a salir adelante el país. No, sí está pasando, lo estamos viendo, lo estamos viviendo en este sentido. Es que otros datos dicen que vamos bien, ¿no? Sí, hay muchos efectos también aquí, un tanto raros en México. México es como surrealista. Y nada más un poco concluyendo con esto. Continúa diciendo el artículo... Estamos casi hasta abajo de todos los países considerados en este ranking de competitividad y lo que vemos es que hay un retroceso sostenido a través del tiempo. O sea, oye, en muy poco tiempo vamos a llegar al último lugar, ¿no? O sea, evidentemente eso es lo que puede estar ocurriendo. Entonces, hay ahí muchos temas. Tú ya decías qué es lo que se considera para hacer estas calificaciones y todos esos rollos, pero ahí tendríamos que revisar. Oye, a ver, yo necesito recaudar más, de acuerdo. Oye,
tienes un país donde hay 2/3 partes de economía informal, tienes dentro de la economía formal una economía anfibia, estos cuates que tienen una pata en la formalidad y una pata en la informalidad, ¿no? Que también son importantes. Y entonces dices, ¿cómo puedo recaudar más? ¿Cómo le puedes cobrar impuestos a la informalidad? Pues con impuestos indirectos, o sea, eso no tiene ningún secreto. O sea, aumento IEPS, aumento IVAs, bajo impuestos sobre la renta, para que la gente esté más contenta de estar en la formalidad. Y ya sabemos que los indirectos, pues los acreditas y pagas las diferencias. ¿Eso haría que muchos se fueran a la formalidad? La respuesta sería, no lo sé, porque hay quien dice, oye, le juré a mi abuelo en su tumba que nunca me iba a registrar en el RFC. O sea, hay mucha gente así. Pero fíjate que viene un punto que dices y creo que es muy apropiado. La informalidad ciertamente se le ataca por los impuestos indirectos. La teoría keynesiana inglesa es que pues hay que subirles más porque el Estado va a acaparar más, pero el supply side theory dice algo diferente. Si a los impuestos indirectos por consumo común, ¿no?, de público en general, lo reduces, ¿qué pasa? ¿Se vende más o se vende menos? Y en consecuencia, ¿se recauda más o se recauda menos? Obvio, se necesitan nociones de economía que pues no creo que hoy en día sean muy conocidas, y ahí es donde entra la inteligencia de aquel que está en turno. Lo voy a poner muy sencillo. Sale de la selección nacional, según ven las noticias, el director técnico. Quiero pensar que van a traer a alguien que es apto para sacar al equipo adelante. Quiero pensar que aquel que esté al frente del país es alguien que lo sabe sacar adelante. Si vamos bien, más allá de que si tiene las relaciones y todo eso, que pues, sin duda también es importante, ¿no?, a nivel internacional, pero eso que dices es muy, muy cierto. Economía informal siempre va a haber. Es imposible tanto como pensar que no va a haber cartera vencida en una empresa. Aquí la clave es, ¿la queremos así o la queremos así? Y para lograrlo así es suficiente, si bajaron mis ventas, subir los precios, o a lo mejor los bajo y se me vende más. ¿Qué debo yo mostrar? ¿Qué debo yo hacer? Es un tema de políticas públicas que no he visto que al día de hoy tengan ese giro pensando 2 pasos adelante. No solo ahorita, 2 adelante. Y los temas que estamos tocando los hemos tenido siempre. Claro, se está reciclando, se está reciclando. Claro. Se han reciclado con diferentes medicamentos, leyes para tratarlo Diferente de resolver. Partido, diferente ley, diferente año, y el problema es el mismo. Y nada más hace rato, nada más quiero regresar al punto que comentabas de la parte del SAT. Y cualquier autoridad, entre más arbitraria sea en su forma de actuar, más elementos tienes de defensa. El problema es qué conocimiento tenemos y cómo lo aplicamos en este sentido. El problema es que la ley no se hace valer. Se prohibió el uso del celular al manejar y yo veo que todo el mundo lo usa porque no se aplica la ley. ¿Okay? No, utilizamos la aplicación. Estoy oyendo música, ¿no? Entonces, el punto al que voy, o sea, debe ser cumplida. Si a veces al fisco le toca ganar bien y si a veces no, también. Me ha tocado ver que pues no es así, ¿no? La aplicación suele ser caprichosa o arbitraria. Entonces el fisco le juega más al poder que al Estado de Derecho. Entonces lo que hace un particular es que se le coquetea más al poder con la corrupción porque el Estado de Derecho ya vio que no sirve. Y entonces el hijo de aquel que así lo hizo va a hacer lo mismo. La gente no se debe estacionar en doble fila y todo el tiempo está en doble fila. Llega el de tránsito y ya no la sabemos, ¿no? La clave es para cobrar él, pues se fija si el coche tiene problemas, multas, y con base en eso, pues te dice cuánto le debes dar a él. ¿En serio? Pues esa es la referencia. Entonces así se sigue repitiendo y en tantas ocasiones el inconveniente que nos genera, pues es este hoyo en el que estamos, ¿no? O sea, la conclusión es, con este calor y con lo que estamos comentando, el problema somos todos. Claro. Digo, no podemos decir que que es educación, pero no me refiero a primaria, sino en todos los sentidos, ¿no? Bueno, sí, pero como que el problema somos todos. Si regresamos al tema de la selección, para que quedara listo ese ejemplo, ponemos a un técnico que nos dice, oigan, perdimos porque no somos tan buenos como ustedes creen. O sea, este desgraciado nos quiere venir a decir nuestras verdades, mira, mejor me traigo a Lozano, que tiene más partidos perdidos que ganados, pues no tiene experiencia, pero es motivador. Ese güey nos va a decir que somos el número 1. Está bien,
Los resultados no se van a dar, evidentemente, ojalá y se den, pero sería algo raro. Y ya como últimos comentarios, nada más les comento, este artículo dice al final algo que sí preocupa. Dice: lo que nos dice este retroceso en el ranking es que México es menos atractivo para las inversiones o para los negocios, debido a que es menos competitivo, agrega Regina Medina, ¿no? Que valdrá la pena que le echen una ojeada a este financiero del día de hoy. Bien, ese es un artículo que comentamos y el otro fue tu artículo de consultorio fiscal. Digo, quisieras comentar cuándo fue el artículo, qué nombre le pusiste. Entiendo que está en este número actual, no me sé el número, pero es esta quincena y pues obviamente, pues, ya sea mi artículo, el que dice Javier o el que sea, pero leamos algo, ¿no? No duele, digo, al contrario, la gente se puede quedar dormida y a lo mejor soñará con lo que estaba leyendo. Pero yo creo que es muy importante, vuelvo a insistir, la educación, la preparación. Educación vial, educación cívica y en estudiar los temas. Estábamos grabando un programa antes de comenzar en donde el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares incide en la valoración de pruebas, pero los contribuyentes en la práctica yo veo que no lo pelan porque pues, se quedan hasta la ley del ISR y hasta el cálculo. Entonces ya después pues, sepa Dios, ¿no? Entonces yo creo que lo importante es o me voy con un especialista o yo lo leo. Y si hago los dos, voy a dar un plus para mí y para todos. Pero bueno, pues mi recomendación además es que siempre hay que prepararse. De veras hay que prepararse para poder tener una opinión un poco más objetiva, porque si voy al mecánico y me dice que el coche está así y no le sé, pues se lo voy a creer. Entonces lo mismo, voy al médico, me dice que tengo esto, pues me se oye raro, pues se lo creo. Pero si lo investigo a lo mejor empiezo a tener una opinión y pues es lo que más nos interesa para que todos vayamos haciendo un mejor futuro, ¿no? ¿Y dónde te podemos localizar, Carlos? Con mi nombre, Urba Toledo y Asociados, Suburba Editores, ahí estamos en las redes sociales y pues vuelvo a insistir, desde luego lo que se escribe es con el ánimo de que a todos nos aproveche y pues podéis ir en paz, ahí estamos. Javier, ¿dónde te encontramos a ti? Yo estoy como Javier Martínez en Tax Day PLD o en Asesor PLD en redes sociales. Bien, pues estamos en la parte final del programa de hoy. Interesante, como ustedes lo vieron. Y yo concluiría con una idea. Comentabas tú que habría que estudiar, pero si estudiamos y no actuamos, de nada va a servir. Tener disposición y no hacer, de nada sirve. Y esto lo digo en un sentido muy propositivo y creo que va en todos los demás ámbitos. Y nosotros consideramos que el conocimiento y lo que estamos viendo, estamos actuando y dándoselos en este programa en un sentido propositivo, en un sentido abierto y muy importante, siempre tratando de buscar una objetividad y contribuir en este sentido en nuestra área que nos corresponde, que es la parte fiscal. Bien, pues todos los que hacemos este programa, la parte técnica, en este caso estuvo fuera del aire nuestro buen amigo Jesús Milla, le mandamos un saludo, agradecemos mucho su atención y esperamos nos acompañe el próximo programa, la próxima semana, en un programa más de debate fiscal. Hasta la próxima y nos volverá a tocar. Gracias.